Río Celeste es un lugar que hace tiempo queríamos visitar. El único problema, además del hecho de ya no estar viviendo en Costa Rica, era que queda algo lejos de cualquier otra atracción. Y de veras que hay que ir por lo menos a pasar una noche en la zona para llegar a conocerlo. La zona como tal no es muy desarrollada. Los hospedajes que uno encuentra son básicamente de cabinas o algo parecido, pero eso hace que se mantenga un sentimiento rústico en la zona. Contra la pared. ¿No se ha bañado usted? ¿Qué me va a estar bañando? No, tampoco, yo tampoco. Ay, sea tan cochino. Yo me voy así. 7 de la mañana, Río Celeste. Se viene un baldazo a las 6:30. Está todo nublado. Hoy vamos a caminata hasta la catarata. Pero primero ojalá desayunar. Ruliados, ruliados, ruliados. Buenos días. Ruliados. Ruliados. ¿Cuántos chubacas tienen en su cuarto? ¿Cómo? Yo tengo como 3 por lo menos, yo creo. Como chubacas. Uno en el baño, otro en la puerta del baño, en el inodoro. Pero que como chubacas. No, ¿qué le pasa? Cada vez que baja al inodoro. Suena durísimo, no lo oyen. La verdad, parece que en algún momento yo escuché como alguno de ustedes iba al baño. Ok, no sé quién quiere tomar café, quién quiere tomar chocolate, té o jugo de naranja. Café. Café. Es que ayer no estaba caliente. El azúcar está en una cosa y la sal en otra. Y Así que le ya estás le eché sal al azúcar, al café. Y yo sí quiero una tilla que desea adicional. Ok. Por acá. Hice unos pedazos de... Bueno, hice no, hice suena mucho, ¿verdad? Yo no fue una muchacha que está adentro. Muy rico el desayuno. Ahora alistarnos para ir a la caminata hacia la catarata Río Celeste. No sé. Me parece que dice Gabo. Gabo, ¿cómo dice Gabo? Amor, ¿viste eso? Hola. Estamos en la entrada del Río Celeste, el Parque Nacional. Para llegar al río se tiene que entrar al Parque Nacional. Nosotros utilizamos un guía turístico que usualmente son buenos para narrar historias del lugar y encontrar algunos animales que uno como simple mortal de ciudad no vería. La lengua es un sensor de calor. Ellas saca la lengüita porque identifican, Qué ¿verdad? linda, ¿verdad? ¿Ves que brava? Está brava, ahí está brava, según ella Qué está. bonito esa foto de Eduardo. Pero eso se Está traba. bonito, ¿Mm? Eso traba. Sí, claro, puede sacar la sangre y de todo. Ajá, híjole. Velo, con la jeta abierta. Vamos a ponerla ahí para que no quede en mi mano, que no es conveniente, ¿verdad? Hijo de pucha. Mira qué brava. Dios. Ay, hijo de pucha, quiero atacarlo. Tienen suerte, ayer el vivo era chocolate, ayer también era café, hoy está celeste. Ah, bueno. Creo que ustedes venían hoy. El sendero para llegar al río está en perfectas condiciones y es un trayecto relativamente corto y bastante plano en la parte inicial hasta llegar al punto donde uno baja para lograr ver la famosa y espectacular catarata. Demasiado cool la catarata. Definitivamente es de los highlights, las mejores cosas de ver en Costa Rica. Seguimos ahora con los demás
partes del sendero. Vamos a conocer un poco más del Parque Nacional Volcán Tenorio. Ese fruto que ustedes ven cuando cae, la danta baja y viene a buscar. 1600 a 2000 calorías se queman esta caminata. Va a haber que almorzar doble. Sin embargo, para llegar a otras zonas, el terreno se pone un poco más complicado. Bien chicos, esto sería el mirador, que sería observación del volcán, pero está completamente nublado. Los dos picos, ¿verdad? Tenorio 1, Tenorio 2, Montezuma y Carmelias. Tiene 4 picos, 5 cráteres. Su cráter principal está en el Tenorio 1. Este volcán mide 1916 metros sobre el nivel del mar. Este punto, el volcán divide 2 provincias, al otro lado Guanacaste, este lado es Alajuela. También divide 2 microclimas, clima seco, clima tropical lluvioso. Sin duda el terreno se vuelve muchísimo más complicado de cómo va avanzando el sendero y ya llega a puntos. Pura piedra, hay que ir pasando a través de las piedras. Acá estamos viendo, aquí nomás a 50 metros, está la liberación de los gases. Se está incorporando sulfuro de hidrógeno y CO2 al río. Huele bien. Bien feo, ¿verdad? Uy, sí, pero huele fatal. Estos son las emanaciones de gases. Liberación de gases volcánicos, lo que les estaba comentando, el sulfuro de hidrógeno y el CO2 son los dos gases que liberan. Dice el guía que está a 35 grados centígrados, ahí donde está el agua hirviendo. Está a 70 grados, 2 metros bajo el agua. Ahí sale uno en un saco, dice. En general es un paseo muy bonito de hacer, totalmente recomendado, pero solo para hacerlo en época seca. Una foto queda hermosa. Mira, esos árboles. Desde los dos. Bueno, ya ahí se acaba el sendero. Todo este trayecto del río Celeste. Muy bonito. Realmente vale la pena llegar hasta el final. El río como tal es impresionante. Bueno, esto fue todo desde Río Celeste. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima. Pura vida.